If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 108. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de Google My Business o de Google Business Profile, como queráis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, de las vueltas que da el algoritmo. Y hoy venimos a hablar precisamente de fotografía semántica. Toma, qué palabra. Una que viene así de inspirada esta semana. Pero es algo muy interesante que os va a ayudar tanto a rankear como convertir. ¿Y eso en qué se traduce? En más ingresos para vuestro negocio local. Y si estamos hablando de conseguir más negocio, no os podéis perder el curso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que podréis encontrar en lauraalfonso.com/cursos. Un curso donde a lo largo de 5 lecciones y cerca de 6 horas os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué, porque también analizamos a los competidores, sí, y de forma muy sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes pero a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, vamos al episodio de esta semana, la fotografía semántica. Ya hemos hablado largo y tendido en episodios anteriores de lo importante que es para Google las imágenes. Os dejo enlace en las notas del programa precisamente a esos episodios donde hablamos con detalle de muchos de los temas que hoy a lo mejor no voy a abordar con profundidad porque ya lo hemos hecho anteriormente. Y también os dejo un enlace a una serie de artículos que ha trabajado Mike Blumenthal de la consultora Niar Medio, precisamente también hablando de las imágenes y que es muy interesante por si queréis profundizar un poquito más. Pues bien, una de las tendencias en local en los últimos 5 años ha sido el uso cada vez mayor de las imágenes en los resultados de búsqueda, en la SERP de Google. Google ha ampliado la cantidad de espacio dedicado a las imágenes. ¿Por qué? Porque ha metido mayor número de imágenes, ha aumentado su tamaño y con la capacidad avanzada de reconocimiento de imágenes ha hecho que estas sean más relevantes para el buscador. ¿A qué me refiero? Veréis, en la parte local, en el año 2006, teníamos un local pack donde los resultados que se mostraban de los negocios eran simplemente el listado de esos negocios, sin ningún tipo de fotografía. Fue en el año 2018, finales de 2017, cuando aparece una foto cuadrada a la derecha de cada resultado. Y en 2021 es cuando pasamos de esa foto única cuadrada a la derecha a un carrusel que si pasas por él aumenta el tamaño de las fotos, que eso también lo hemos visto en episodios anteriores cuando aparecieron. Como consecuencia de todo ello, el 36% de la pantalla del móvil está ocupado por imágenes. Y el VP de Google, Jerry Ditzler, lo dijo claramente en mayo de este año. Dice, estamos transformando la SERP en un flujo incesante de ideas visuales. Casi a veces podríamos decir que estamos en Pinterest, salvando las distancias, pero al final es que Google quiere ser el sitio preferido para los usuarios, tanto para encontrar ideas visuales, como para encontrar opiniones y reseñas, como para encontrar vídeos. Al final quiere ser, digamos, el único lugar.
Y la parte de las imágenes se la está tomando muy en serio. Y de hecho, todo esto se une a todas esas novedades que hemos venido comentando en episodios anteriores de poder hacer búsquedas mixtas de texto e imágenes. Recordad que era, oye, veo unos zapatos, le saco una foto, Google resulta que me da información de dónde puedo encontrar esos zapatos o zapatos parecidos, y yo puedo introducir, por ejemplo, un refinamiento en la búsqueda diciendo que quiero esos, pero cerca de mí. Al final está combinando las búsquedas visuales con las búsquedas de texto. Y si Google está haciendo uso cada vez más de las imágenes, esto indica que los usuarios están respondiendo positivamente a ellas, y que las búsquedas locales sean más visuales supone una oportunidad a nivel de posicionamiento y conversión para nosotros, para los negocios pequeños, para los negocios locales. Porque sí, las fotos contribuyen al ranking, y os dejo precisamente pantallazo en las notas del programa donde vemos precisamente en los términos de servicio cómo dice Google que mejorar el ranking puede ser a través de incorporar fotos a tu ficha. Y os doy dos datos de una encuesta que realizó Google en el año 2017. Han pasado ya años, pero me parece que si ya en ese momento era importante, viendo cómo ha evolucionado la SERP, estas cifras realmente nos dan una información muy valiosa, que a día de hoy seguro que estas cifras son mayores. Y es que resulta que nos decía ya en el año 2017, ya os digo, que el 90% de los compradores son más propensos a comprar en un negocio que tiene fotos en la página de resultados, ya sea en el buscador o en Google Maps. Y el 74% de los compradores dice que en las fotos puede apreciar información relacionada con reputación y confianza de un negocio. Solo con estas cifras nos dan ganas ya de coger nuestro móvil, nuestra cámara de fotos y empezar a sacar fotos. Pero cuidado, que esta oportunidad no está exenta de desafíos, porque aquí nos topamos con la inteligencia artificial de Google, donde la moderación y los filtros se hacen sentir con fuerza, porque anda que no nos encontramos con por rechazados o fotos que no nos deja subir. Bueno, pues vamos a ver por qué es todo esto. Vamos a hacer un checklist de buenas prácticas, un checklist de malas prácticas para evitar precisamente que la censura nos afecte. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda dar las gracias al patrocinador de este podcast, a Bolsalea. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009, especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual, y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgos de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com. Y además, con el código de descuento Laura Alfonso en mayúscula, con 2 A's, Laura Alfonso, tendrás además un descuento en tu compra. Y por cierto, no te olvides pasarte por la ficha de Google Business Profile de Bolsalea, porque tienen 5 estrellas en valoración con más de 500 reseñas. No te queda otra, con Bolsalea siempre aciertas. Y seguimos hablando de fotografía semántica. ¿Qué es esto? Bueno, pues la fotografía semántica es aquella que está relacionada con los temas y entidades que la gente busca, con las keywords. Debemos generar fotografías semánticas para nuestro negocio. ¿Y cómo hacerlo? Pues en base a los productos y servicios que vendes y que sabes que están buscando los usuarios. Y esa fotografía debe estar bien hecha para que sea entendida no solamente por las personas, sino también por el robot, que el robot sepa lo que realmente estás mostrando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, ya os lo decía antes. Cada foto que subas debe ser de muy buena calidad, porque no sabes nunca cuál va a ser la que Google va a elegir de todas ellas. ¿Y por qué es importante? Porque Google segmenta las fotos en base a las intenciones de búsqueda. Recordad un ejemplo que ponemos muy a menudo, y es: si tú buscas anillo de compromiso, salta el local pack y los 3 resultados van acompañados de una foto. Si ese negocio no ha hecho fotografías de anillos, resulta que lo que normalmente Google mostrará será una foto de la fachada. Y en el caso de
de que haya un negocio que sí tenga esa fotografía, resulta que la foto pues, que mostrará Google será precisamente de lo que yo estoy buscando, que es ese anillo de compromiso. Eso lo que hace es ayudar al usuario a elegir y a convertir. Y en muchas ocasiones, si el negocio el que tiene esa foto semánticamente relacionada con lo que el usuario estaba buscando está en tercera posición, en muchas ocasiones es el que se lleva el clic. Por eso siempre hablo de que la fotografía no solamente ayuda a rankear, sino que también ayuda a convertir. Pero Google no solo segmenta las fotografías en base a las intenciones de búsqueda del usuario, sino también en base al contenido que tienes subido a tu ficha de Google Business Profile. Y eso es una cosa muy interesante, porque resulta que tú tienes en tu ficha de Google Business Profile una clasificación de tus productos. Entonces, si estamos en el caso de la joyería, puedes tener pues anillos, colgantes y pulseras. Pues Google, cuando clasifica las fotografías a la hora de mostrarlas precisamente en el móvil a los usuarios, no tiene por qué clasificarlas en base a categorías de producto que tú has definido. Él puede identificar categorías nuevas y a lo mejor pues puede poner solitarios, que es esa especie de anillo plano. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque Google quiere dar la mejor experiencia al usuario y a lo mejor entiende que haciendo esa clasificación pues lo consigue. Y a ti te da pistas de posibles clasificaciones que puedes hacer en tu ficha de negocio. Os dejo una imagen en las notas del programa que es súper ilustrativa, donde una juguetería tiene en la sección de fotos una segmentación donde aparecen las más recientes, las del interior, las del exterior, las del propietario, las de los usuarios, que eso es, digamos, homogéneo en todas las fichas de negocio. Pero en este caso la juguetería tiene una clasificación adicional que ha definido Google, no ella, que es estatuilla. Y por estatuilla, si filtras, aparecen, por ejemplo, figuras de Star Wars. La juguetería no ha hecho esa segmentación la ha hecho Google. En mi caso creo que poco acertada, pero bueno, nos da pistas un poco cómo la inteligencia de Google está continuamente trabajando para entender cada vez más todo el contenido visual que vamos subiendo. Y que es mucho, porque a finales del año 2020 Google dijo que más de 4 trillones de fotos están ya almacenadas en su servicio de Google Fotos y cada semana subimos 28 billones de fotos y vídeos. Imaginaros todo lo que puede aprender de esa incesante cantidad de información que le damos. Claro, aprende y refina sus algoritmos para entender cada vez mejor las fotografías. Hasta tal punto llega su comprensión que cuando examina los resultados de una imagen puede identificar puntos de referencia naturales o creados por el hombre, evaluar expresiones faciales, detectar objetos, identificar entidades, comprender logotipos, colores, textos, puede leer incluso la hora que es en una fotografía de un reloj. Pero tiene sus limitaciones y también es muy sensible a la iluminación, al contraste, al ángulo desde el cual se hace la fotografía, y lo vemos precisamente en 2 imágenes, 2 ejemplos que os dejo en las notas del programa que de verdad me han encantado. En el primer caso se ve la fotografía de un dentista que está haciéndole pues un tratamiento dental a una paciente. La verdad es que son fotos casi iguales. Bueno, pues en la primera identifica Google que el 86% de esa foto corresponde a un dentista. Y en la segunda, tan solo quitando al asistente que la colocamos detrás del dentista y el dentista tiene, digamos, una posición, un ángulo de su cara un poquito más orientada a la cámara, pero tampoco mucho, Google identifica que esa foto es de un dentista al 97%. Fijaros, 11 puntos más. Y es que las imágenes son casi iguales. Es increíble. Y luego, en el segundo ejemplo que os pongo, es de unas tortitas. En la primera son unas tortitas que tiene toppings de frutos rojos con un pegote de nata. En ese caso, Google no identifica que haya unas tortitas, identifica en un 98% que hay comida, en un 90% que hay fruta, que hay ingredientes, en un 89%, pero no está viendo tortitas. Si de repente le quitamos a las tortitas todos los toppings y no hay ningún tipo de fruta, en un 89% está viendo pancakes.
Imaginaros, pero si es que para mí, para el usuario, se ve claramente que son tortitas, pero Google no lo ve. Entonces, como a nosotros nos interesa que nos encuentren, ya sea por el buscador, como por la parte de imágenes, etcétera, y nos interesa rankear y convertir, tenemos que hacer fotos no solamente para el usuario, como os decía, tenemos que hacer también fotos para el buscador. Por eso es muy interesante que las fotografías que hagamos las pasemos por la API de Cloud Vision. Os dejo el enlace en las notas del programa, porque así vamos a ver si lo que nosotros estamos queriendo mostrar sobre nuestro negocio, sobre nuestros productos o servicios, es realmente lo mismo que está viendo Google. Y si no, a lo mejor, ya os digo, simplemente hay que cambiar un poco el ángulo, hay que cambiar esos toppings en las pancakes, o hay simplemente a lo mejor que dar un poquito de iluminación. Solamente con eso ya os digo que podemos conseguir muchos mejores resultados y rankear muchísimo mejor. Pero cuidado, que ya os acabo de comentar qué es lo que está viendo Google a nivel de etiquetas, cómo las está etiquetando. Pero también Google nos da información para determinar la probabilidad de que esa imagen sea rechazada por inapropiada. Llegamos ahora sí a la censura que os anunciaba antes. Y os muestro nuevamente dos ejemplos. En este caso os muestro un primer ejemplo, es una imagen de banco de imágenes donde se ve el torso de una mujer en sujetador que se está midiendo precisamente el contorno del pecho con una cinta métrica. Pues si os vais a la imagen, de verdad, es que lo que se ve es el pecho. ¿Qué es lo que está viendo Google? Bueno, pues Google lo que ve son muslos. No sé de dónde está viendo muslos porque os digo que es que no se ve ni uno. Ve también dedos. Lógicamente la mujer, si se está midiendo el contorno pues con esa cinta métrica, pues lo está haciendo con las manos, las está cogiendo con la mano esa cinta métrica y se ve algún dedo, pero de verdad que lo que se ve es el pecho y el sujetador. Bueno, pues eso Google no lo está viendo, pero a la hora de determinar si esa imagen es apropiada o inapropiada, lo que nos dice es que esa imagen puede tener un objetivo médico y lo que dice es que es muy picante, racy, dice de alguna manera. Entonces eso ya nos dice, uy, esta imagen a lo mejor me la rechaza. Y ahora nos vamos a otra imagen. En este caso es el torso de una mujer desnuda, donde se la ve el pecho, pixelado la imagen. Pero, ¿qué es lo que está viendo Google? Bueno, pues tampoco está viendo pechos, cuando es lo más evidente. Dice que se ve cabeza en un 97%, y os digo que la mujer está cortada a la altura del cuello, imaginaros. Pero a la hora de identificar si pasa ese filtro o no de censura de Google, lo que nos dice es que es muy picante, del 1 al 5 dice que es muy picante, dice que es muy probable que tenga criterios médicos, del 1 al 5 dice médico, y también dice que la imagen tiene alta probabilidad de ser engañosa. Así que con todas estas, la probabilidad de subir esta imagen y que Google me la rechace en la ficha de Google Business Profile es altísima. Ya os lo confirmo que me la ha rechazado y no la deja subir. Pero un truco, si queréis que vuestras fotografías no tengan ese sentimiento de ser un engaño de cara a Google, es que subáis la iluminación. Muchas veces subiendo la iluminación baja precisamente ese sentimiento de Google de que la fotografía puede ser engañosa. La que yo os muestro, la verdad es que está un poquito oscura. Así que bueno, que sepáis que por esa parte, subiendo la iluminación, hacéis que Google confíe un poco más. Oye, y a lo mejor de esa manera evitáis que os la rechacen. De todas maneras, si queréis subir imágenes de este tipo, que son a lo mejor médicas, que se ven cosas que pueden ser desagradables o picantes a ojos de Google, pues lo que podéis hacer es, oye, si yo no lo puedo subir, que lo suba uno de mis clientes, porque ese filtro de moderación en las fotografías de cara al usuario externo no está tan implantado. Entonces, oye, puedes conseguir que el usuario sea precisamente el que suba esa fotografía y te haga un favor. Pero cuidado, que siempre sea el negocio, que seas tú el que subas más fotos. Y de hecho se recomienda que subas entre 2 y 3 fotos a la semana. Así que, ¡hala!, ya tenemos trabajo para estos días. Si nos vamos a poner en faena, os voy a dar ese checklist para hacer fotos que gusten a Google. Recuerda que tienes que hacer fotos de productos o servicios que tengas y que, oye, que sea, si tienes que priorizar, que aquellos que tengan un número elevado de búsquedas para aprovechar la segmentación que hace Google por intenciones de búsqueda.
También haz fotos de los productos que tengas de determinadas marcas, porque oye, las queries de marca son muy relevantes y ahí es un esfuerzo que no estás haciendo tú, sino precisamente la marca sobre la que tú estás vendiendo el producto. Entonces te beneficias de esos esfuerzos de marketing para aparecer tú si tienes fotografía de productos y servicios. Luego también tenemos que hacer fotos por categorías para tener la ventaja por segmentación, por el tipo de contenido que realiza Google en nuestra ficha, lo que os he comentado antes de estatilla en la juguetería. Pasadla también por la herramienta de Cloud Vision de Google para asegurarte de que Google la está entendiendo como representativa para la categoría y para el producto realmente que tú quieres mostrar. Y revisa, por supuesto, las fotografías subidas por los clientes y reporta aquellas que no apliquen. Recuerda que el escaparate de tu negocio lo debes gestionar principalmente tú. Ya tenemos el checklist de lo que sí debes hacer. Vamos al checklist de lo que no debes hacer en las fotografías. No hagas fotos que no signifiquen nada y que no aporten valor, como por ejemplo un pasillo. Pues oye, obvialas. ¿Un pasillo realmente es importante para tu negocio? A no ser que seas a lo mejor un túnel del pánico en temas de Halloween, que es lo que he visto muy a menudo, es que un pasillo no dice nada, así que obvialo. Fotos con mucho texto encima, eso no le está gustando a Google y las está rechazando. Fotos con mucho texto o con muchos logos no le gusta. Fotos con filtros demasiado creativos tampoco. ¿Por qué? Porque no muestran la realidad del negocio. Lo mismo si tienen efectos borrosos. Fotos demasiado explícitas, lo que os decía antes. Aquí el truco de ajustes de brillo que a lo mejor afecta un poco a ese filtro de moderación. Y por último tenemos las fotos de banco de imágenes. A Google no le gusta y os traigo dos casos reales muy interesantes de cómo precisamente un dentista reemplazó todas las fotos de banco por fotos reales de su consulta y resulta que se incrementaron las visitas, las llamadas y las reservas. Y luego tenemos otro caso que también os dejo imágenes de cómo han evolucionado precisamente las cifras. En este caso es una empresa de abogados que tiene diferentes ubicaciones. Bueno, pues en 3 de ellas contrataron a un fotógrafo especialista que además trabajaba con temas de inteligencia artificial. Y en 3 ubicaciones, ya os digo, empezaron a hacer fotografías y las subieron a las fichas. Y la compararon con otras 3 ubicaciones que eran espejos de esas ubicaciones donde habían hecho las fotografías profesionales. Y los resultados, bueno, es que aquí son sobresalientemente mejores. Resulta que las fotografías donde se había trabajado la inteligencia artificial tuvieron un incremento tanto en llamadas como en visitas de más del 110%. Las ubicaciones espejo, sin embargo, tuvieron un decremento y en general el negocio de abogados más o menos incrementó un 35% las visitas a la web y tuvo, eso sí, un decremento en llamadas de un 12% aproximadamente. Es decir, imaginaros el impacto que tuvo la fotografía solamente en 3 ubicaciones. Así que no queda otra, señores, de ponernos las pilas con el tema de las fotografías. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya resultado de interés el episodio y sobre todo que lo podéis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, vuestros comentarios si me gusta en iVoox y recordad también que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si le dierais al botón ese de suscribirse al canal de negocios locales, porque de esa forma me dais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti.
que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa. Garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.